Lo que voy a empezar contando es cómo fue el desarrollo de esta investigación con una línea temporal, ¿no? por ubicarnos un poco en el tiempo, y después pues, las preguntas que tengáis las respondemos sin problema. Vale, un poco por resumir, Football Leaks pues es un trabajo de 12 medios europeos dentro de una red que es la red EIC. Analizamos millones de documentos, estuvimos 7 meses investigando y finalmente publicamos durante 3 semanas decenas de noticias, y quizá el titular, bueno, fue el primer titular que sacamos y el que más sigue sonando, la estructura fiscal que tenía Cristiano Ronaldo con la que desviaba dinero a un paraíso fiscal. ¿Cómo empieza esto? Bueno, yo le pongo la fecha en Hamburgo como el arranque, en abril de 2016. El Mundo participa en una red, esta red que se llama EIC, y que lo que pretende es colaborar con otros medios para llevar a cabo proyectos periodísticos de gran calado, de mayor profundidad y a mayor escala, pues en lugar de un medio solo, poder trabajar con muchos compañeros en toda Europa. El Mundo ya había trabajado, habíamos empezado en diciembre de 2015, habíamos publicado un primer proyecto, y en abril Der Spiegel nos reunió en su sede en Hamburgo para presentarnos el que iba a ser el siguiente proyecto, que era Football Leaks. Entonces, ahí empezamos a ver de qué iba la cosa, ¿no? Teníamos un montón de documentos, había que empezar a organizarnos, empezar a ver qué había ahí. Era una filtración de casi 2 teras de información, es la filtración más grande en el mundo del deporte. Y bueno, era para muchos la primera vez que nos enfrentábamos a una filtración tan grande, a una colaboración de este tipo con medios. Un poco en la red estábamos todavía empezando, y bueno, después de Hamburgo pues yo volví al Mundo y cada uno volvió a su medio y empezamos a gestionar, ¿no? Las primeras gestiones fueron de organización, de intentar trabajar con seguridad. Pues esto que os pongo aquí es la clave PGP, ¿no? Que es una cosa como un básico mínimo de seguridad para poder trabajar con información sensible, no solo por la información, sino también porque al final como periodistas pues teníamos que proteger una exclusiva, ¿no? Y era fundamental mantener en secreto nuestro trabajo mientras no estábamos preparados para publicarla. La segunda reunión, digamos, por marcar un poco los puntos, fue en Bruselas, que es la sede de otro de los miembros de nuestra red de medios, Le Soir. Y ahí ya empezamos un poco más a profundizar en la coordinación, en cómo íbamos a organizarnos, ahora que ya teníamos alguna idea de qué era lo que había en esos millones de documentos, ¿no? Ahí ya empezamos a buscar pues, una serie de nombres clave. Sabíamos que la cosa iba de deporte. Cada uno en su país empezó a pensar, bueno, ¿y qué nombres pueden aparecer para hacer una serie de búsquedas un poco más complejas? Pero fue un trabajo muy poco a poco, porque al principio, como os decía, es una red que estaba empezando, todavía no teníamos ni siquiera las herramientas, ¿no? Se iban desarrollando al mismo tiempo que nosotros íbamos avanzando en nuestro trabajo periodístico. Entonces, al principio, pues el primer acercamiento fue ir abriendo documentos, ¿no? y ver qué había ahí. Y luego ya sí que empezamos a tener alguna idea, ¿no? Empezábamos a ver, vale, pues Cristiano Ronaldo aparece mucho Jorge Méndez, aparecen otros clientes de Méndez, y esto se iba haciendo cada vez mejor a medida que se iban refinando esas herramientas que hacía la parte técnica de la red, que es fundamental para un trabajo de este tipo. Esto es el buscador, que se ha ido, empezó siendo básicamente una barra de búsqueda como Google, y te devolvía los resultados, y luego se fue refinando hasta dar pues, más información de qué tipo de documentos aparecían. Por ejemplo, ahí pues, aparece, si buscas Jorge Méndez, aparecen no sé cuántos correos electrónicos, no sé cuántos PDFs, Excels, en fin, toda la información que está ahí acumulada. Y a medida que se refina la búsqueda, pues los resultados también se van refinando. Y esto es un trabajo en proceso durante todo el tiempo, y sigue siéndolo. Seguimos trabajando cada uno en nuestros respectivos periódicos, un poco con las líneas más o menos establecidas en
en esa reunión de de Bruselas, y llegamos a la siguiente reunión, que fue en julio, en el verano de 2016, en la sede de Mediapart, otro de nuestros socios en la red. Ahí ya, bueno, de alguna forma podíamos tener una definición bastante fluida y bastante preliminar de cuáles eran los temas, los grandes temas que teníamos en Football Leagues, más allá de historias concretas de qué iba Football Leagues. Nosotros sabíamos que había suciedad, ¿no? Que había cosas oscuras dentro del negocio del fútbol, pero exactamente de qué estábamos hablando. Bueno, pues ya empezamos a ver que la cuestión de la gestión de los derechos de imagen era clave, que había un papel importante de los agentes, que había fondos de inversión también involucrados. Más o menos ya podíamos ir viendo los grandes temas. También empezamos a cuestionar ya cosas que a priori son secundarias, pero que ya sí empezaban a tener importancia, y sobre todo que si queríamos que nuestro proyecto tuviera una entidad global, es decir, que fuera reconocible, pues debíamos empezar a pensar en ellas pronto. Entonces desarrollamos una identidad visual común, empezamos a pensar en qué tipo de productos visuales queríamos para nuestro proyecto, al margen de la investigación, que seguía su curso, de la parte técnica, que seguía también su curso alineada con la investigación. También potenciábamos esta parte de cómo vamos a presentar esto, cómo vamos a hacer que se vea que esto es un producto conjunto, y que el que lo vea en Spiegel piense que es algo muy parecido a lo que ve en el mundo, porque al final es el mismo proyecto, ¿no? Y bueno, una vez empezaba a haber ya tareas, pues tocaba organizar e ir dividiendo de alguna forma, ¿no? Pues en el mundo vamos a encargarnos de esto, en Spiegel van a encargarse de aquello, ir haciendo una lista de tareas e ir pensando en el calendario estimado, porque es un proyecto de muchos meses, ¿no? A medio plazo, y es un proyecto en el que está involucrada mucha gente. Entonces era evidente que no iba a ser posible contentar a todo el mundo con el calendario, pero bueno, cuanto antes empezáramos a intentar buscar la fecha perfecta, pues mejor. Esto es una wiki, que es una de las herramientas que utilizamos en la red, y ahí es donde íbamos poniendo todos los hallazgos más o menos organizados que íbamos encontrando. El resultado es que ahora, después de Football Leagues, tenemos una especie de Wikipedia propia, donde está todo ese conocimiento que tenemos ahora mismo, y es de enorme valía para nuestro trabajo, porque no solo tenemos digamos el disco duro enorme en el que podemos buscar, sino que tenemos ya resultados filtrados por nosotros mismos, conectados unos a otros, de modo que ahora cuando aparece una noticia ya puedes ir a buscar, espérate, creo que había una historia respecto a tal, y ya no es solo que tengas un documento, sino que tienes mucha más información, bueno, como en Wikipedia. Vale, en septiembre de 2016 ya estábamos casi en la recta final, y nos reunimos en Lisboa, en la sede de Expresso, de nuestro partner portugués, y ahí ya sí que todos estábamos muy centrados, sabíamos a qué íbamos. Fue, yo creo, de las reuniones más productivas, porque realmente ya todos teníamos en la cabeza lo que teníamos que hacer, ¿no? Los temas se definieron finalmente, más o menos iban en la línea de lo que habíamos establecido antes, pero ya podíamos definir concretamente qué entraba, qué no entraba, con qué íbamos a abrir, qué era más importante, los fondos de inversión o la parte de estructuras fiscales de jugadores y de otros deportistas. Bueno, pues más o menos ya pudimos establecer un orden, más o menos el calendario de publicación, y gestionar quién se iba a encargar de cada apartado, porque al final es clave que cuando tienes a mucha gente trabajando en algo así, cuando hay tanta información, tantos temas, que esté claro quién es el que se responsabiliza de cada apartado, porque si no es muy fácil que se disperse, ¿no? la responsabilidad. También empezamos ya, una vez que habíamos definido la identidad visual y que teníamos alguna idea de cómo queríamos que apareciera, ¿no? Que se comunicara esto visualmente, empezamos a desarrollar infografías una vez que ya teníamos algunas historias claras. Obviamente las infografías iban de la mano con las historias, así que hasta el final,
cuando estuvieron ya hechas no se pudieron terminar del todo. Pero sí podíamos ir planteando qué tipo de apoyos visuales íbamos a necesitar. Eran temas complejos, sobre todo la cuestión económica, cuando se hablaba de los derechos de imagen que pasaban a una empresa en Irlanda y luego a otra empresa en en Islas Vírgenes Británicas, con un fiduciario en medio, con unas cuentas suizas. O sea, era todo bastante engorroso, entonces sí que era necesario hacer un esquema de eso y poder presentarlo fácilmente para que se entendiera bien de qué estábamos hablando. Y con ese tema, como con otros muchos que íbamos a ir abordando durante las 3 semanas de publicación. Tocó también entonces empezar a ver toda la información que íbamos poniendo en las wikis, irnos asegurando de que estaba bien, de que teníamos los documentos para refrendar cada cosa, y de esas wikis, de esa Wikipedia que íbamos construyendo, empezar a sacar nuestros primeros borradores, que ya iban a ser el germen, ¿no?, de lo que finalmente se publicaría. Esto es un pad, que es básicamente un bloc de notas, y ahí lo que hacíamos es, en un entorno seguro, que es la plataforma en la que nosotros hemos estado trabajando durante este tiempo, ir construyendo esos borradores. Lo que está en subrayado, que lleva una anotación al lado, es que intentábamos que cada párrafo tuviera el documento que lo confirmara, digamos, ¿no? Si yo voy a decir que Mourinho tiene un trust fund en Nueva Zelanda, vale, ¿dónde está el documento que pone que esto es así? Y eso es lo que luego nos daba una cierta tranquilidad, o toda la tranquilidad que puedes tener el día después de publicar estas historias, de que lo que nosotros habíamos publicado era veraz y estaba verificado, que es es una tranquilidad bastante grande. Volvimos a Hamburgo en noviembre de 2016, cuando ya quedaban menos de 3 semanas para la publicación. Y ya sí que, realmente la reunión de Hamburgo fue fundamentalmente para especificar el calendario final y para establecer cómo vamos a hacer eso que es tan importante y que a veces se nos olvida, que es la diligencia informativa. En este tema, que era además tan sensible, que íbamos a acusar de alguna forma, ¿no?, a gente de hacer cosas bastante graves, necesitábamos asegurarnos de que habíamos llevado el proceso de confrontación con ellos de la manera más correcta, de que habíamos dado tiempo para que todo el mundo tuviera su réplica. Entonces hicimos un calendario para ver cómo íbamos a hacer esa confrontación, esa diligencia informativa, quién se iba a encargar de cada persona, dentro de cada historia, en función de qué día se iba a publicar, pues había que ir haciendo esa confrontación día a día. Y luego el calendario también era fundamental porque, una vez más, éramos muchas personas trabajando, éramos 12 medios los que íbamos a estar publicando, y teníamos que intentar evitar errores como que alguien publicara por error una historia antes de tiempo y pisara la exclusiva de otro medio, ¿no? Entonces, estas cosas también, que son muy administrativas, y que realmente en esa reunión de Hamburgo, cuando ya quedaba apenas 2 semanas para la publicación, era lo último de lo que nos hubiera gustado tener que preocuparnos, era fundamental, y desde luego la reunión esa se centró en eso porque había que hacerlo, y menos mal, porque es un proceso. No recuerdo la cantidad de preguntas que enviamos, pero había tanta gente involucrada en tantos ángulos y tantas cosas que teníamos que preguntar, que llevó mucho tiempo, y en tantos idiomas además, que fue una de las partes más, quizá porque no nos esperábamos que fuera tan problemática, pero fue una de las más complejas al final del proceso. Y por supuesto tocaba tomar ciertas decisiones, por ejemplo en cuanto a publicación, porque dentro de la red tenemos medios que somos diarios, tenemos medios que son semanales, pero que son semanales y salen el sábado, son semanales y salen el domingo. Entonces, no era fácil contentar a todo el mundo en una investigación en la que habíamos trabajado muchas personas de distintos medios, elegir la fecha que viniera bien a todo el mundo,
separar bien la información, porque por ejemplo a un medio semanal que sale una vez le interesa darlo todo ese día, porque hasta la semana siguiente no puede volver a salir. Bueno, puede aprovechar su web, pero no es su principal canal. En cambio a nosotros, El Mundo por ejemplo, que tenemos un diario, nos interesaba trocear esa información lo máximo posible. Y bueno, al final era llegar a un entendimiento, hacer compromisos por todas las partes y ver hasta dónde podíamos. Y desde luego, al final los datos eran de Der Spiegel, entonces la voz cantante la tenían ellos, pero siempre intentando contentarlo lo máximo posible. Esto es el calendario que teníamos con todos los medios, intentando poner todas las historias, quienes iban a recoger unas y otras. Al final salió bastante bien, ningún medio se coló y publicó noticias que no correspondieron. Así que bueno, no estuvo mal como primera experiencia a gran escala. Y llegó diciembre de 2016 y publicamos. El día 2 de diciembre por la noche, a las 9 de la noche, sacamos la primera noticia, que fue que Cristiano había desviado 150 millones a un paraíso fiscal. Y salimos el 2 de diciembre en la web, salimos el 3 de diciembre en papel, y creo que era a las 4 de la tarde había un Madrid-Barça ese mismo día. Entonces tuvimos que sacar, además de la primera noticia, ¿no?, con la que salíamos, una explicación, un poco una justificación de por qué habíamos elegido esa fecha. ¿Por qué un Madrid-Barça? ¿Por qué si queríamos desestabilizar al Madrid? ¿Por qué esa fecha tan señalada? Y bueno, pues como os he estado contando, al final es un proceso tan largo donde se empiezan a prever fechas y donde no hay un partner, un socio que pueda tomar la decisión por sí solo. De hecho, el 3 de diciembre era muy malo para nosotros por ser el Madrid-Barça y porque nos iba a robar espacio un poco, ¿no?, en las portadas. En el Mundo a las 4 de la tarde se empezó a hablar del partido, entonces ya había menos espacio para tener el tema de Football Leagues tan arriba o tan presente. En Austria tenían unas elecciones y en Italia tenían un referéndum ese mismo fin de semana. O sea, realmente era un fin de semana un poco difícil para varios de los medios, pero no fue una decisión que se pudiera cambiar en el último minuto, ni es tan fácil encontrar una fecha que sea buena para 12 medios europeos. Entonces, bueno, al final se quedó en el 3 de diciembre y por suerte el Madrid-Barça, bueno, pues quedó en empate y no hubo que preocuparse mucho de si habíamos desestabilizado al Madrid. Empezamos publicando la noticia de Cristiano, y también es otra pregunta que hemos contestado mucho desde entonces: ¿por qué empezamos con Cristiano? Bueno, pues porque es Cristiano y porque al final como periodistas hacemos lo mejor que podemos en nuestro trabajo, pero dependemos de que nos lean. Entonces, para mí, la historia más flagrante, bueno, aparte de que Méndez obviamente era la persona que estaba detrás de todo, era el denominador común, digamos, ¿no?, de todas estas tramas o de estas estructuras fiscales, pero para mí la historia más flagrante era la de Mourinho. Mourinho engañó al fisco con 1 millón de euros en gastos ficticios. Además, consiguió que se cerrara su investigación en Hacienda, que fue de las primeras a los clientes de Méndez. Y bueno, gracias a esa estructura, él consiguió dejar a la vista de Hacienda solo la mitad, ¿no?, de todo el entramado, porque precisamente esas estructuras están montadas para ser opacas y para que Hacienda o cualquier otra persona que intente rascar no pueda llegar hasta el fondo, a menos que haya alguna información desde dentro. Lo mejor, creo, es que gracias a Football Leagues el caso de Mourinho se ha vuelto a abrir y ahora Hacienda lo va a investigar otra vez, porque realmente no pudieron, con la información que les facilitó Mourinho y sus asesores, no pudieron llegar hasta el fondo. Entonces, para mí, la mejor historia, o la historia que tiene más gancho,
más en la que se juntan, ¿no? Más estratagemas y más engaños, es la de Mourinho. Pero la de Cristiano Ronaldo también está muy bien y es Cristiano Ronaldo. Y por eso empezamos con ella, aunque la de Mourinho salió el mismo día 3 también en el papel, en un despliegue enorme que se hizo en el mundo. Y seguimos publicando gráficas, seguimos publicando distintos temas durante 3 semanas. Empezaron a haber reacciones en distintos sitios, se abrieron investigaciones. Hacienda requirió documentos precisamente del mundo para avanzar en sus investigaciones. Y bueno, terminamos de publicar el 21 de diciembre, si no recuerdo mal, o el 23. Y ya nos quedamos un poco pues a la espera, ¿no? Y ahora le toca a Hacienda y a la Fiscalía ver qué hacen con esto que hemos sacado. Ya sabíamos que estaban investigándolo, también sabíamos que había unas partes a las que no iban a poder llegar si no era con estas revelaciones. Luego llegó el turno, aquí. En mayo de 2017, Hacienda anunció que veía indicios de delito en la actuación de Cristiano Ronaldo. Durante un tiempo en el que había habido silencio y en el que no habíamos sabido nada más, porque bueno, confiábamos en que Hacienda estuviera trabajando, pero no sabíamos, no podíamos saber más. Bueno, nos dieron un poco la satisfacción de alguna forma, no porque culparan a Ronaldo, sino porque se cumplía en cierto modo lo que nosotros habíamos publicado, ¿no? Que realmente había ahí un comportamiento que como mínimo había que investigar. Y en junio de 2017 la Fiscalía corroboró esos indicios que veía Hacienda y decidió denunciar a Cristiano Ronaldo. De modo que bueno, sentimos un poco más aún respaldado nuestra investigación y nuestras publicaciones de estas semanas anteriores. Y bueno, actualmente se encuentra todavía en un proceso de juicio, de investigación, y ya desde luego no forma parte de nuestra labor lo que pase más adelante. Pero bueno, creo que hicimos bastante publicando todo esto. Y nada más. ¿Cualquier pregunta? Muy bien, Paula, muchas gracias por habernos dejado entrar a la cocina de Football League. Sí que es verdad que, bueno, pues como ciudadanos del mundo, digamos, ¿no? Nos fuimos enterando de lo que ibais desvelando, pero claro, no teníamos ni idea de cómo se ha ido fraguando todo esto. Entonces, aunque ahora vamos a ir viendo las preguntas que hagáis por el chat y también las que habéis hecho en diferido, quiero decir, cuando os habéis inscrito en la sesión, yo me quedo un poco con la duda, por la que has pasado de puntillas, de la filtración. Sé que no puedes decirnos mucho, pero ¿tenéis un poco de la idea de dónde salió esta filtración? Bueno, yo personalmente no. Para mí esto viene de Spiegel, sí sé lo que Spiegel ha contado, sí, ¿no? Ellos, bueno, Football League era una web que ya llevaba mucho tiempo, yo creo que casi un año cuando nosotros empezamos a investigar. Pues publicaba unos contratos así, sin más contexto, en su web, y entonces hubo una persona en Spiegel que empezó a insistir a quien fuera que estaba en esa web, bueno, para reunirse, para una entrevista, para hablar. Insistió mucho y finalmente esa persona, John, como todos los informantes anónimos, bueno, pues respondió. Y a partir de ahí empezó un proceso muy delicado, porque tratar con las fuentes es algo muy, muy complejo, y lo cuenta la persona que ha tratado con John. Fue muy, muy poco a poco, muy de ganarse su confianza, de convencerle de que al final, si lo que... Bueno, se supone que la idea detrás de Football Leagues es intentar limpiar el fútbol, ¿no? Entonces, creo que el objetivo es, si quieres limpiar el fútbol,
lo mejor es que tengas a gente profesional analizando, Claro. contando esas historias y teniendo un eco mucho más grande, ¿no? En todos los medios europeos, poniendo esto, digamos, en el debate, en la agenda, para conseguirlo. Y bueno, pues parece ser que le convenció y finalmente, bueno, pues empezamos a trabajar a través de Spiegel con esos datos. Entonces, John lo que dice es que tiene una muy buena red de informantes y que quiere otro fútbol. ¿Y parece que va a seguir filtrando información o...? Pues, podría ser, ¿no? Claro. Si supongo tiene esa que red, sí, claro. es que él tiene esa posibilidad. En Spiegel Claro. siguen manteniendo su Trabajando. contacto. Desde luego, o sea, nosotros en el mundo, al final el trato con la fuente siempre ha sido desde Sí. Spiegel y nosotros a través de ellos. Pero supongo que sí, que ¿por qué no? No tengo, Claro. no tengo No creo mucha que se idea. acabe la corrupción o los paraísos Bueno, fiscales, no creo que se acabe en esto. No, claro. y sobre todo es algo que nosotros lo hemos dicho también alguna vez porque nos han preguntado, bueno, ¿y por qué no sale nadie del Barça? Porque nuestros documentos son esos. Claro. Por el motivo que sea, nuestra información llega hasta ahí. Claro. Pero eso no significa que no Que haya no haya nada nadie. en el Barça o en el, no sé, en el Valencia o donde sea. Es una cuestión de que, bueno, pues nos han llegado estos documentos, pero igual si nos hubieran llegado otros, si hubiéramos sacado otras historias igual de malas. Las habréis publicado igualmente, claro que sí. Por supuesto. Tenemos una pregunta de Fernando que nos dice, ¿cómo se gestiona tal cantidad de información? Porque has comentado que son 2 terabytes de información. ¿Cómo lo hicisteis para gestionar esta cantidad tan grande? Pues confiando en el equipo técnico dentro de la red, que es fundamental. Como periodistas, al final, podemos tener un poco más de cercanía a la tecnología, podemos estar un poco más o menos enterados de lo que se puede hacer, pero al final necesitas a alguien que sepa gestionar eso, que sepa indexar toda esa información, ponerla en un buscador, permitir que gente que tiene más o menos, porque igual hay gente que no tiene ningún tipo de cercanía con la tecnología, que pueda entrar y buscar. Entonces, realmente, el primer paso y fundamental fue el del equipo técnico que hizo que esa información fuera buscable y que pudiéramos trabajar con ella. ¿Y es un equipo técnico propio de la IC o pertenece al de Spiegel o bueno, de todos? Un poco de todo, de todos, sí. También. Igual que los periodistas sois de todos, también Claro. hay técnicos de todos los medios. Sí, nosotros en la asociación, o sea, en la red de IC funcionamos un poco, pues cada uno, ahora ya vamos estando un poco más estabilizados, ¿no? Y más ordenados. Pero iba un poco en función de los recursos que cada uno podía Claro. poner. Entonces, pues Spiegel igual podía poner a 2 personas técnicas a trabajar, otros eran a lo mejor colaboradores del Centro Rumano de Periodismo de Investigación. Y cuando podía alguien del mundo, pues también. Claro. Pero bueno, no es un equipo, digamos, fijo, sino que suele ser más bien lo que Ya. cada medio puede ofrecer en un momento ofrecer. determinado. Exacto. Si te parece, vamos a leer preguntas que están haciendo por aquí. A ver, vamos a ver, que hay varias preguntas. Rubén, por ejemplo, dice, me gustaría saber si durante todo este tiempo el equipo de investigación se ha podido dedicar en exclusiva a esto o ha tenido que compatibilizar el trabajo en este tema con otras actividades en la redacción. Bueno, sobre todo en tu caso. Pues al principio no, al principio desde abril hasta julio creo fue más o menos compatibilizar mis tareas habituales en la sección de datos del Mundo con el proyecto de Football Leaks. Y desde agosto hasta ya diciembre La última sí parte. que tuve, y desde luego es una suerte y es algo que intento recordarme y poner de manifiesto, porque para hacer este tipo de proyectos es fundamental que te permitan hacerlos. Claro, tiempo, O sea, claro. tiempo. No puedes hacer esto en tu tiempo libre porque requiere tanto tiempo, o sea, la información, por mucho que perfecciones las búsquedas y por mucho que la tecnología te ayude todo lo posible, luego exige un tiempo delante del ordenador y un tiempo de buscar, de pensar, que no vale con que tengas un ratito al final del día, porque además se exige que entres, ¿no? en una concentración, en un estado de concentración muy específico y no puedes estar entrando y saliendo todo el rato. En ese sentido yo tuve mucha suerte de que
nos dejaron estar durante varios meses dedicados solo a eso. Y también tuvimos la suerte de que finalmente conseguimos una noticia bastante importante, porque el problema de esto es que a veces le puedes dedicar muchos meses a algo y que luego no haya un titular de portada. Claro. O que si no sale Ronaldo, si Mourinho, no sale Ronaldo, claro. claro. La historia igual hubiera sido interesante, pero ya habría que juzgar cuántos meses le merecía la pena, ¿no? Entonces, eso es importante porque en esta ocasión has tenido suerte, pero igual en la siguiente filtración, en la que no sabes lo que hay, le dedicas también 2 o 3 meses y bueno, pues hay historias, pero no son la bomba, ¿no? Al final es una apuesta del medio. Exacto, claro. es que el medio apueste por tener un recurso dedicado a eso y saber que a veces va a funcionar, a veces no, y que el periodista también, bueno, pues dedique ese tiempo, porque al final como periodista también eliges, o sea, te dan la oportunidad, pero tú también eliges estar durante unos meses dedicado solo a eso. Claro, sin firmar, claro. Exacto. Claro. Que para un periodista estar fuera, ¿no?, de tanto tiempo del papel o del día a día, también es un riesgo, ¿no? Pero bueno, al final es una apuesta de todo el mundo, es un poco ese voto de confianza o de alguna forma, por H por B, pues te dejan hacerlo y desde luego que hay que reconocer la suerte que es que te dejen y que puedas hacer eso. Y aquí salió muy bien. Tenemos varias preguntas relacionadas con las consecuencias. Por ejemplo, nos pregunta Carmen, ¿existen o se realizan presiones desde los lobbies para evitar estas investigaciones? ¿Cómo se superan? Y bueno, relacionado con esto, luego desde el punto de vista judicial, ¿no? Joan nos dice, ¿cómo han afectado las decisiones judiciales a la continuidad de las investigaciones? Y ahora, ¿cuál fue vuestra reacción al ver que la información se prohibió por el juez? Entonces, si quieres explicarnos un poco aquí ya en el caso español, ¿qué os sucedió, qué te sucedió como periodista al destapar todo esto? Sí, bueno, antes decía que después de terminar la publicación hubo unos meses hasta mayo de este año en los que no supimos nada de Hacienda. Bueno, en realidad supimos a nivel judicial, la noticia que tuvimos era que nos habían imputado o investigado por publicar esto. No estoy segura de si esto lo podemos contar como presión o no, supongo que en cierto modo sí. Sí que sabemos, o sea, bueno, no nos pillaba de sorpresa porque cuando hicimos esta diligencia informativa, una de las reacciones fue que un juez nos dijera que no podíamos publicar. Cuando dices la diligencia informativa es contactar con los implicados, por ejemplo, con Ronaldo, con Mourinho, para decirle, oye, vamos a publicar esto, danos tu versión, ¿qué quieres decir? Entonces, en ese caso, ¿qué os pasó? Eso lo hicimos un par de semanas antes de cada... Sí, según el calendario de la red. Y pues unos días antes del día que estaba previsto publicar, llegó una notificación de un juzgado que nos prohibía publicar porque había un despacho de abogados en Ferrero, que es el representante legal de muchos de los jugadores aquí en España, de los clientes de Méndez, y ellos, bueno, habían puesto una denuncia de la que no teníamos conocimiento porque les habían robado unos documentos y decían que esos documentos eran los que nosotros de alguna forma habíamos mirado para poder hacer esas informaciones. El juez decidió que en previsión o un poco por precaución o lo que fuera, prohibía publicar hasta que se supiera si era así o no. Y bueno, nosotros ahí, pues como medio, no realmente nosotros como redactores, sino el periódico, sí, la dirección. Claro, tuvo que decidir. Bueno, para empezar, la decisión era un poco... no existía la decisión de publicamos o no, porque la acción judicial era contra el mundo, no contra la red. No podía ser contra los 12 medios que forman parte de la red, con lo cual esa información iba a salir igualmente. Claro. Entonces, la decisión fue un poco más, la del director y la del medio, apostar por el interés público, por la relevancia social que tenía esa información, que seguimos creyendo que la tiene, y más aún ahora que muchos de estos casos están judicializados, se siguen investigando. Bueno, creemos que es evidente que tenía esa relevancia social, y en aquel momento pues decidimos que seguíamos adelante, decidió el periódico, y nosotros, bueno, en cierto modo, después de 7 meses de investigación, pues
tenía sentido, ¿no? Sobre todo porque esa información se iba a publicar. No tengo claro qué hubiera pasado a lo mejor si solo hubiera sido El Mundo el que publicaba. Y si no hubiera habido otros 11 medios que iban a publicar igualmente y con los que... O sea, para mí eso es clave porque al final tapar esa información aquí no significaba nada porque la iban a recoger, la F o quien fuera, iba a poder recoger esa información y no parecía que sirviera a nada más allá de a perjudicar a un periódico que estaba intentando hacer un trabajo de investigación serio. Entonces, bueno, pues esa fue la decisión del medio. Su trabajo, a fin de cuentas, al final El Mundo apostó por el periodismo, en ese caso. Sí, bueno, Pedro García Cortango, que era el director entonces, lo que dijo es que somos un medio y que nuestro deber es publicar, ¿no? Y eso es lo que se hizo. Vamos a seguir viendo por aquí por el chat. ¿Qué más te preguntan, Paula? Vamos a ver. Luis, por ejemplo, dice: buenas tardes, me gustaría saber si están publicados en la web todos o buena parte de los documentos filtrados, aparte de los que aparecen en este enlace, que no son muchos. No. Los documentos, bueno, nosotros hemos publicado solo algunos. Bueno, para empezar, esa web es la de Football Leaks. Es la de las filtraciones, exacto, ¿no? la de John, sí. donde él iba publicando sus contratos y bueno, lo que le iba viendo. Nosotros en El Mundo, o sea, esto ha sido un poco una decisión de cada medio, ¿no? Nosotros nos planteamos hasta qué punto necesitábamos enseñar todos los documentos y decidimos, también teniendo en cuenta la presión, ¿no?, judicial, que solo íbamos a enseñar documentos que fueran necesarios para sustentar nuestra noticia, ¿no? Por ejemplo, sabíamos que Cristiano Ronaldo estaba siendo investigado por Hacienda, pues publicamos un extracto, no el documento entero, de la notificación de actuaciones de Hacienda. También sabíamos la estructura, ¿no?, de Cristiano Ronaldo con la parte de Irlanda, con la parte de Islas Vírgenes Británicas y publicamos también trocitos donde se veía cómo se cedían los derechos a una parte y luego se cedían a otra, en fin. Pero decidimos que no hacía falta y que era innecesario, que no tenía sentido que publicáramos todo. Otros medios sí que decidieron publicar más documentos y, por ejemplo, pues igual en Politiken, en Dinamarca, hay otros documentos que nosotros no hemos publicado, pero porque un poco dependió de la decisión editorial de cada medio. Uno, claro. Aitor dice: buenas tardes, Paula. Lo primero, muchas gracias. Lo segundo, ¿cómo se sintió en la redacción que mientras que en otros países las informaciones de Football Leaks servían para abrir procesos judiciales, en España se trató de complicar? Claro, ¿cuál fue vuestra...? Porque hasta que en realidad Hacienda se puso manos a la obra, ¿no?, pasaron bastantes meses. ¿Cómo sentís vosotros en esos meses? ¿Sentisteis miedo? Sí, fue una sensación un poco extraña y desde luego nuestros compañeros de otros medios eran quizá los que más extraño lo veían, ¿no? Porque no entendían cómo, en lugar de estar persiguiendo a las personas que potencialmente habían cometido delitos de además tanto dinero, estuvieran persiguiendo a los periodistas. ¿No? Y fue primero la sorpresa cuando el juez nos prohibió publicar y luego la sorpresa aún mayor, el shock cuando en abril nos fue oficial que nos imputaban, ¿no? Esa es la segunda parte, que eso no lo has comentado, claro, de las consecuencias judiciales cuando se imputan, claro. Claro, sí, en abril, cuando tuvimos la primera noticia, digamos que el primer proceso judicial del que tuvimos conocimiento fue ese, que nos imputaban. Y por revelación de secretos, porque bueno, al final esto es algo que realmente es habitual, ¿no?, que el derecho a la información colisione con el derecho a la intimidad. Nosotros en este caso pues estábamos convencidos de que convencidos hasta el punto en que puedes estarlo, esto obviamente no nos toca a nosotros decidirlo, pero sí que creíamos que todo lo que publicábamos tenía una relevancia social enorme y que por eso tenía que ser publicado. Y claro, teniendo eso, ¿no?, nosotros en la cabeza y pensando que realmente en ese sentido
bueno, es evidente que como periodistas hicimos un filtro, ¿no? Y que en los millones de documentos de Football Leaks no solo hay contratos sobre movimiento de dinero a paraísos fiscales, hay muchísima más información, no toda tenía ese nivel, digamos, ¿no? Pasaba el filtro de ser... noticiable, claro. Exacto, y hay muchas cosas que no se publicaron porque pensamos que no tenían que publicarse y ahí siguen. Entonces, después de todo ese trabajo y de pensar que en ese sentido lo habíamos hecho bien, pues ni nosotros ni nuestros socios europeos entendían muy bien que nos estuvieran juzgando, además tan duramente, ¿no? por esta publicación. Pero bueno, esto es, pues, son cosas que pasan. Vamos a por otra pregunta. Joan, por ejemplo, dice, bueno, ¿habéis recibido presiones y amenazas para no publicar? Bueno, esto ya lo ha comentado. Sí, Paula. Y en este caso, Fermín dice, ¿qué recomiendas a un alumno de periodismo para convertirse en un buen periodista de investigación? ¿En qué debe formarse? ¿En qué áreas? Bueno, en este proyecto el periodismo de datos quizá era más tangencial, pero desde luego estaba presente, y sobre todo estaba presente en una metodología, ¿no? Es un proyecto largo y es una forma de trabajar, o sea, es una cantidad de información tan grande que necesita una forma de trabajar organizada, metodológica, que siga un sistema muy claro. Un procedimiento, ¿no? Exacto. No vale, digamos, pues no es el periodismo tradicional, o por lo menos no es lo que yo creo que hacemos habitualmente, ¿no? en una redacción. Hace falta algo mucho más metodológico. Y para eso, aunque no fuera puramente periodismo de datos, durante todo el proceso mi formación en periodismo de datos creo que fue fundamental. Después, bueno, pues en este caso a mí me hubiera venido genial tener mucho más conocimiento sobre economía, fiscalidad, claro. No sé, yo en general en el día a día he hecho en falta, por ejemplo, más estadística en mi formación, o he hecho, bueno, siempre hay muchas áreas en las que notas que te gustaría, ¿no? que podrías mejorar. Claro. Pero también es cierto, bueno, cuando tienes la suerte de poder dedicar un tiempo a un proyecto, pues puedes ir aprendiendo sobre la marcha. Y si tienes la suerte de repetir en el mismo ámbito, pues vas aprendiendo aún más, ¿no? Y te vas haciendo un poco, no experta, pero bueno, más conocedora de la materia. Más especializada, claro. Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo, Paula. Siento no poder ver más preguntas, pero así son las cosas del directo. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y en especial a Paula. Gracias, Celebremos en el Mundo, Paula. Un saludo. Gracias a vosotros. Hasta luego, chao.